Y si les parece que es algo fácil, los desafío a que agarren el telefonito, prendan la cámara de Instagram y filmen una historia y la suban. Si quieren lo pueden hacer después de esta charla. Hola, soy tanto y tengo ganas de hacer esto. Y van a ver lo horrible que es. Así que a pesar de que es un paso chiquito, la realidad es que no es algo fácil y que a mí me costó mucho poder habilitarme a hacer esto. Yo en otra charla anterior que di hablaba de los arrepentimientos, eh, de un libro muy piola que se llama Los 6 arrepentimientos de la gente antes de morir, donde una enfermera en cuidados paliativos lo que hacía era recopilar algunos testimonios de las personas cuando eran sus últimos días. Y uno de los arrepentimientos más que a mí más me pegó fue este. Las personas decían, me arrepiento de no haberme animado a hacer lo que verdaderamente quería hacer en lugar de hacer lo que otros esperaban que hiciera. Y yo creo que elegir el camino que uno verdaderamente quiere hacer, más allá del éxito o no, creo que tiene que ver con esto de llegar al último de los días sintiendo que no tenemos cuentas pendientes. Y esa es una forma de vida. Durante bastante tiempo yo sentí que no era nadie para pararme delante de las personas a compartir mis ideas. Tuve que trabajar muchísimo el mensaje que quería compartir y parte de mi autoestima que la he ido ganando con la práctica para poder de cierta forma destrabar eso que me permitiera hacer esto. Y buscando mucho de muchas variantes para ese mensaje, me encontré con un lugar con el que yo me siento muy cómodo. Yo sé que hay un montón de oradores, de conferencistas que recorren el mundo hablando del éxito, todo este tipo de cosas medio autoayuda, con lo que no me identifico, aunque sé que creo que caigo un poco en esa industria. Em, Siempre está esto de hablar del camino al éxito con el diario del lunes. Y yo me puse a pensar bastante en esto y yo creo que es el juego fácil ese en realidad, ¿no? Porque con el diario del lunes, cuando uno ya es exitoso en eso que se propuso, prácticamente se puede subir a un escenario y decir cualquier cosa que las personas le van a creer. Eh, pero yo considero mucho más valioso esto de animarte a compartir eso cuando no tenés pruebas de que eso vaya a pasar, cuando no tenés certeza de que vas a llegar al destino que te propusiste. Creo que hay algo muy potente en ese proceso y, y creo que es un acto de valentía también poder ir detrás de esas cosas. Porque uno puede ser muy soñador, pero bajar los sueños de la pared, que es el tema de esta charla, asusta mucho. Porque el proceso es mucho más crudo de lo que nosotros lo percibimos en los sueños. Es bastante más... eh, la realidad nos ajusta a nuestros deseos. Y cuando empezamos a bajar estos sueños a la realidad, asusta porque la posibilidad de que vuele por el aire en muy poquito tiempo es muy real. Así que yo decidí hablar desde ese lugar. Yo no soy un caso de éxito, soy alguien que está en construcción que decidió dar un paso hacia eso que realmente quiere. ¿Por qué quiero esto? No tengo idea. No me importa. Creo que hay mucho de, en los sueños, en lo que uno verdaderamente quiere hacer, que no necesita justificación racional. Así que simplemente es algo que te gusta, te moviliza, hace pasar el tiempo en cámara lenta. Y a mí eso es lo que me pasa cuando doy charlas. Así que estoy yendo detrás de eso. Y el aporte que yo puedo hacer es que estoy tomando este desafío gigantesco hoy. Y estoy caminando hacia el lugar donde yo descubrí que verdaderamente quiero ir. Y lo veo como un acto de valentía. Eh, Porque yo cambié mi medida de éxito. Ya no creo que ser exitoso sea llegar a alguna parte, sino que animarse a vivir una vida en los términos que uno elige, con sus propios conceptos de lo que tiene que hacer y de lo que es la felicidad, creo que es el éxito máximo. Eh, es una hermosa forma de vida, se las recomiendo. Y a mí un poco
me da bastante pena a veces cuando veo que muchas de las personas van por sus vidas sin saber qué carajo es lo que quieren, qué carajo es lo que van a hacer. Eh, y eso genera una sensación de vacío, que creo que muchos de nosotros lo hemos sentido en algún momento. Desde que me animé a soñar y me animé a hacer también, mis días se volvieron distintos. Me levanto a la mañana muy entusiasmado y es un verdadero placer poder sentir esto todos los días. Y sé que no todos pueden decir lo mismo. Así que nada, espero que encuentren algo de inspiración para repensar sus propios caminos, para replantearse algunas de las cosas en estas ideas que les voy a compartir, y que de alguna forma les toque alguna fibra, les mueva algún punto. Yo me voy a dar por satisfecho si eso pasa. Soñar es un acto de rebeldía contra un contexto que por lo general es pesimista y donde ser un soñador va a hacer que otras personas nos señalen. Pero animarnos a hacer creo que es un acto de valentía. Así que esa es la propuesta, mi propuesta que tengo para ustedes hoy. Hoy vamos a hablar de hacer. Siempre que digo que yo hablo mucho de esto de soñar, de que hay que permitirse soñar, de que hay que usar la imaginación, de que hay que volver a ser niños. Y siempre cuando hablo de esto de ser soñador, siempre hay una persona o alguien que me dice, soñar no alcanza, porque no puedes vivir en una nube de fantasía. Y yo internamente pienso, ya sé, Gil, ya sé que soñar no es lo único que se necesita. Pero mi pregunta es cómo carajo vas a empezar a hacer algo si no tenés la más puta idea de qué es eso que verdaderamente querés. Si las cosas que vos decís querer en realidad están tapadas debajo de capas y capas y capas de condicionamientos, de años, del entorno, más los bombardeos de los mandatos sociales, más los mandatos del capitalismo, más la influencia de la sociedad de consumo que nos dice qué es lo que tenemos que poseer para ser felices, más los mandatos familiares, y a eso sumale que tampoco confías en vos mismo ni en tus capacidades. Por ende, los sueños son esos que vos crees que podés alcanzar, que es muy distinto a lo que realmente querés, porque esos deseos están dados por la percepción de vos mismo y la percepción de cómo es el mundo allá afuera, y esa percepción la mayoría de las veces está distorsionada, no es real, y hay que escarbar muchísimo más adentro para descubrir cuáles son nuestros deseos verdaderos. Mi pregunta es, ¿vos estás absolutamente seguro de que eso que decís querer es efectivamente lo que querés? Al 100%, no al 95%, al 100%. Porque si no es así, yo creo que no importa todo el esfuerzo que le pongas, nunca vas a encontrar la motivación necesaria para seguir intentándolo. Creo que las cosas que verdaderamente nos mueven tienen una motivación intrínseca. Pensar en ellas ya te entusiasma. Por eso yo insisto tanto en que las personas tenemos que animarnos a soñar, porque si lo que perseguís es el sueño de otro o es lo que crees que podés lograr, entonces las chances de que lo abandones por el camino para mí son altísimas, y creo que eso es lo que nos pasa a la mayoría. Por eso yo rompo tanto las pelotas con esto de soñar, sabiendo que va a haber un montón de otra gente que me va a romper las pelotas con esto de autoayuda y bla bla bla, y bueno, se irán a la mierda. Porque yo miro lo que yo veo a mi alrededor cuando veo a las personas, es que veo muchas menos personas que se animaron a soñar con lo que verdaderamente quieren que personas dando pasos hacia esos sueños. Pero sé que muchos de ustedes tienen una idea de eso que quieren hacer y o creen tener una idea, y digo creer porque no porque piense que no sea auténtico, sino que creo que eso hay que probarlo. Uno tiene que probarse a sí mismo que eso es lo que verdaderamente quiere,
porque la realidad es que nos conocemos mucho menos de lo que pensamos. Así que en esta charla mi idea de hoy es dar algunas ideas prácticas de cómo dar pasos concretos en la realidad para empezar a hacer. Al mundo lo hicieron los soñadores. Los soñadores que se animaron a ser hacedores. Así que hoy te quiero compartir algunas ideas para animarte a hacer. Así que hoy voy a ser un poco más realista que de costumbre y más duro también. Porque creo que las cosas llegan a nuestra vida como una mezcla de soñar y de ser prácticos. De otra forma, solamente vamos a conseguir frustrarnos. Si somos 100% soñadores y nada prácticos, o si somos solamente prácticos. Creo que tenemos que hacer un peloteo entre esos dos mundos. Para bajar el sueño a la pared, tenemos que adaptarnos. Porque vivimos en una sociedad desigual y no todos partimos del mismo lugar. No a todos nos va a requerir el mismo esfuerzo para llegar a lo mismo. Y eso creo que hay que entenderlo desde el día uno. Así que bueno, la idea no es dar un mapa de cosas para hacer, sino algunas ideas eh, que creo que algunas te pueden servir, tomá las que te sirvan, las otras tiradas a la mierda. Esta no es tipo una receta como una torta, porque las variables para la vida de una persona son infinitas. Entonces creo que es imposible que alguien te arme un mapa de lo que tenés que hacer. Yo siento que las personas nos tenemos que ir construyendo nuestro propio mapa. Por cierto, huí de todos los que te vendan un mapa porque te están queriendo cagar. Así que la idea es eh, poner estas ideas afuera, cosas que me han servido a mí en su momento, que he aprendido hablando con gente o de libros. A mí me gusta mucho la lectura. Ojalá que alguna les sirva. Y voy a empezar con la primera. La primera, que a mí que la veo un montón y que a mí me pasó muchísimo, es no confundir el vehículo con el sueño. A mí me gusta mucho usar esta metáfora de una persona que dice: yo me quiero comprar este auto 0 kilómetros. ¿No? Genial, perfecto. Ese es mi sueño. Ok. Y la persona va convencida por la vida de que tener el 0 km es su verdadero sueño. Pero si vos haces un ejercicio muy simple, que es empezar a preguntar por qué varias veces, en realidad llegás a lo que hay de fondo detrás de ese sueño. Y lo voy a poner con un ejemplo. Suponete que esta persona, después de preguntarle por qué querés tener ese auto, te dice: bueno, mira, yo lo que quiero es irme los fines de semana a Mar del Plata porque tengo a mi viejo viviendo allá y me gusta ir a pescar. Entonces lo que nosotros verdaderamente queremos es eso, es ir con nuestro viejo a Mar del Plata a pescar. Pero por lo general no hacemos este ejercicio de tratar de entender qué hay detrás, verdaderamente detrás de eso que decimos querer. Y en este caso el vehículo es literalmente un vehículo para llegar a eso que la persona quiere hacer. Me ha pasado también hablando con emprendedores, con gente que tiene proyectos, que dice cosas como: bueno, yo me voy a poner a vender este producto en Mercado Libre y porque voy a vender tanto y qué sé yo, voy a ganar tanta plata. Y yo le digo: bueno, perfecto. Ahora, ¿tu sueño es vender zapatos? No. O sea, si vendieras otra cosa y te fuera igual de bien, ¿también lo harías? Creo que sí. Entonces, en definitiva, ese emprendimiento en realidad es un vehículo para otra cosa que quiere la persona. Quizás sea mejorar su situación económica eh, porque no sé, porque esta persona quiere vivir una vida más tranquila. Tendemos mucho a confundir los vehículos hacia las cosas que realmente queremos con eso que verdaderamente queremos. Y si nos aferramos al vehículo, lo que hacemos es cortarnos opciones en el mundo real.
Si nos aferramos a un solo vehículo y ese vehículo se la pone por el camino, nos quedamos en la nada. Pero si nosotros entendemos que eso es solamente el medio para llegar a algún lugar, bueno, quizás podamos pensar muchos más medios para llegar a ese lugar. Y podemos ir probando un montón. El sueño va a quedar intacto, pero vamos a ir probando un montón de cosas para llegar a ese lugar. Eh, con esto no quiere decir que nadie se quiera comprar un auto, porque nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de decirle a otra persona lo que tiene que querer. Simplemente yo creo que no está bueno confundir el vehículo con el sueño, porque creo que nos puede llevar por un camino de frustración. Y sobre todo creo que cuando uno toma decisiones tiene que hacerlo contraponiéndolas con otras opciones, y siempre creo que es mucho mejor sumar opciones. Segunda idea, desidealizar. Esto a mí me pasó bastante tiempo, sobre todo con lo que es el mundo emprendedor, eh, de que uno cuando tiene una visión desde afuera de cómo son las cosas, sobre todo cuando tiene cobertura mediática, uno tiende a pensar que las cosas son de cierta forma y uno empieza a construirse este aspiracional de llegar a ese lugar, de llegar a hacer algo, y cuando va a la práctica uno se da cuenta que no es tan así, que tiene otras cosas o tiene bastante de eso, pero que verdaderamente no es así, en realidad es distinto. Entonces, creo que si una persona no tiene la certeza, no está absolutamente seguro de que eso es lo que verdaderamente quiere con todos sus componentes, con el lado A y con el lado B, entonces creo que una buena idea es tratar de desidealizar eso, tratar de alguna forma empezar a meternos en ese lugar para empezar a entenderlo a fondo. Porque las chances de que estemos idealizando algo, sobre todo cuando son cosas que tienen buena fama, el mundo emprendedor me parece que es uno de ellos hoy, las chances de que uno esté corriendo detrás de una visión idealizada de algo que no es así son altísimas. Así que una gran idea para mí es tratar de desidealizar esos sueños que decimos querer o tener, si es que no estamos absolutamente seguros de que eso es como nosotros lo imaginamos. Esto la siguiente idea se relaciona con la anterior. Creo que tenemos que ser más exploradores. Eh, Porque uno no puede querer aquello que no conoce. Yo me encontré con esta pasión por las charlas de grande, de casualidad. Nunca me hubiese imaginado que a mí me iba a gustar o que yo iba a terminar haciendo algo como esto. Eh, y creo que se dio como consecuencia de empezar a moverme por espacios muy distintos a los que estaba acostumbrado a moverme. Y de alguna forma me fui exponiendo a un montón de estímulos hasta que uno llegó. Entonces creo que si uno está bastante perdido, ¿no? Y no sabe bien qué hacer, creo que es una excelente idea empezar a cambiar el entorno, empezar a moverse por lugares muy distintos a los que uno está acostumbrado, porque uno tiende a caer y a cerrarse en las cosas que quieren todas las personas que comparten el contexto con nosotros. Y esa es una visión bastante acotada. Y creo que es una forma también de perdernos ciertas cosas. Podemos estar perdiéndonos eso que está ahí, que quizás nos mueve, nos movilice, pero que nunca nos hemos expuesto a eso. Eh, Mi pregunta para vos es, ¿te moviste por muchos entornos? ¿Te expusiste a estímulos a los que no estabas acostumbrados? ¿Estás eligiendo algo porque tenés muchas opciones y vos elegiste eso? ¿O lo elegís porque pensás que es lo único que puedes hacer? Siguiente idea, que también va muy relacionado con el tema de explorar. Creo que uno tiene que conocer el quilombo donde se está metiendo. Eh, yo soy medio fanático del boxeo y sé que los boxeadores, por más buenos que sean, nunca, pero nunca se suben al ring sin haber estudiado a fondo al rival. Se revientan entrenando, pero subirse al ring con pocas certezas acerca de lo que va a hacer el otro y sin una estrategia para ganar
es casi un suicidio y nadie, ni los mejores del mundo, están dispuestos a hacer eso. Lamentablemente muchos de nosotros sí hacemos eso. Nos metemos en lugares donde no tenemos idea de cómo son, con el objetivo de ganar, cuando quizás lo que tendríamos que hacer es entrar a esos lugares con el objetivo de aprender cómo es, para que el día de mañana, cuando verdaderamente nos planteemos la posibilidad de hacer cosas hacia esos lugares, nuestras chances de ganar sean más altas. Esto es muy difícil de conocerlo porque creo que nos exige empezar a movernos y a socializar con gente. Para conocer cómo era verdaderamente el mundo de los oradores, el mundo de los emprendimientos, no me sirvió con sentarme atrás de la computadora y mirar videos en YouTube de charlas de otros emprendedores. Tuve que gastar muchas horas tomando café con gente, tuve que conocer gente y conocer eso, armar esa red de contactos, a mí me tomó muchos años. No es una tarea sencilla, pero creo que paga a la hora de aumentar las chances para poder dar pasos concretos hacia esas cosas que queremos. La siguiente idea. Yo hace bastante desterré esta idea de los saltos al vacío y eh, de los movimientos épicos. Creo que es algo que por lo general se lleva bastante nuestra atención. Pero yo acá en esta charla quiero reivindicar el valor de las pequeñas acciones. Yo creo que es muchísimo mejor ser un 1% mejor cada día que romperla de vez en cuando. Porque el interés compuesto de hacer eso durante un periodo de tiempo muy largo te puede llevar a un lugar gigantesco. Yo hoy no estoy pensando en que mi siguiente charla sea un hit que se viralice y que la vea todo el mundo, sino más bien estoy tratando de plantearme esto como ¿qué pasaría si durante un año doy una charla como esta por semana? Y creo que tener la capacidad de poder hacer eso, si le agregas el valor del tiempo, te puede llevar a un lugar que nunca imaginaste. O que por lo menos te costaba mucho imaginar al principio. Creo que es un tema de consistencia. Eh, yo veo mucho, y me pasó a mí también un montón, de intentar un tiro por muchos lugares. Y eso básicamente te hace avanzar un poquito y retroceder y básicamente estar en el mismo lugar. Pero cuando vos encontrás eso que verdaderamente querés hacer, creo que es momento de enfocar y de meterle y de no parar. Y para eso no hace falta ni meter un gol de media cancha, ni dar un salto al vacío. Creo que hace falta subirte la vara un poquito más cada día. Y creo que esa sumatoria de muchos pasos chiquititos, invisibles, creo que en algún momento te lleva a algún lugar. Así que mi desafío para vos, otro de los desafíos, es si, si al finalizar esta charla, ahora apenas termine, podés pensar en una acción muy chiquitita hacia ese sueño gigante que tenés. Puede ser agendar algo en el teléfono, puede ser llamar a alguien, puede ser comprar un libro, lo que sea, algo muy chiquitito. Creo que tenemos que desterrar este cortoplacismo. Creo que el cortoplacismo es una cagada. Porque las personas tendemos a sobreestimar lo que podemos hacer en el corto plazo y tendemos a subestimar lo que podemos hacer en el largo plazo. Y creo que tenemos que empezar a hacer este cambio de mentalidad. No hay atajos. Y creo que acá la gran meta, lo que nos podemos llevar todos los días, creo que es aprender. Los atajos no existen y de nuevo, hay gente que te va a decir que hay atajos, son los que te venden atajos. Básicamente. Eh, la siguiente idea. Entender el lugar de donde partís y el grado de riesgo. Nosotros vivimos en una sociedad que es desigual, no todos partimos del mismo lugar. Así que ese que da una charla motivacional diciéndote cómo renunció al laburo y se lanzó a la aventura de hacer algo y le fue increíble, yo no estoy tan seguro que te sirva porque por lo general esos relatos eh,
donde las personas dicen haber saltado al vacío, en realidad lo que no te cuentan es que abajo ellos tenían una red de contención, que muchas veces es la familia, a veces son ahorros, a veces es otro trabajo que los está esperando, a veces es una educación privilegiada. Y uno, si no proviene de ese entorno de privilegio, si uno la tiene que pelear de abajo, tiene que entender que quizás tomar ese grado de riesgo pueda significar que te pegues un palazo del que no te levantes nunca más. Vivimos en una sociedad desigual y todos tenemos que hacer esfuerzos distintos para llegar al mismo objetivo. Así que compararnos creo que no nos sirve. Y mi pregunta en realidad es si, si tu situación es que vos la tenés que pelear de muy abajo, uno tiene que entender verdaderamente que eso es así, que va a tener que poner más esfuerzo que otras personas. Pero la pregunta suprema para mí en esto es, ¿vale la pena ese esfuerzo? Y la respuesta para mí está en la importancia de soñar con eso que verdaderamente querés. Así que, nada, hay que dejar de pensar en saltos enormes o al vacío si, si no es tu caso que vengas de entornos de privilegio. O quizás podés tomar distintos grados de riesgo dependiendo del que estés dispuesto a aceptar. Siguiente idea. El miedo a perder el sustento. Yo veo un montón de personas que tienen miedo de no poder pagar el alquiler, de no poder ponerle un plato de comida a los hijos en la mesa. Y ese miedo es muy real. Por eso un poco la idea anterior tenía que ver con eso, de ver cuál es el grado de riesgo que una persona está dispuesta a aceptar, teniendo en cuenta sus condiciones. Pero creo que solamente un tipo de miedo. Eh, y no estoy tan seguro de que sea el miedo más importante que las personas tenemos. Porque si nuestro miedo máximo es el miedo al sustento, creo que podemos buscar formas alternativas de hacer eso que tanto queremos en paralelo, mientras no arriesgamos ese sustento. Por ejemplo, empezar un proyecto en tus días de descanso, en los fines de semana. Eh, pero no creo que este sea el miedo determinante. Creo que en realidad las personas tenemos miedo a hacer cosas que son muy distintas de las cosas que hacen las personas que nos rodean. Porque nos da miedo, nos aterra la opinión de los demás y nos da pánico el rechazo. Por eso creo que la mayoría de nosotros vamos por la vida adaptándonos simplemente para que no nos señalen. Y creo que aceptar que somos distintos es uno de los requisitos de este juego. Porque seguramente si nosotros aceptamos que somos diferentes, eso difícilmente va a pasar indiferente para otras personas. Va a generar un montón de reacciones que en muchos casos son dolorosas. Y es el precio que tenemos que pagar por seguir las cosas que verdaderamente queremos hacer. Y esto está relacionado a esta siguiente idea, que es que cuando uno tiene claro el sueño y empieza a buscar formas de llevarlo adelante, lo empieza a exteriorizar. Y cuando uno lo exterioriza, empieza a recibir devoluciones de las personas que la rodean, ¿no? Y acá una idea que les quiero compartir es tener mucho cuidado en dónde exteriorizamos esos sueños y sobre todo cuál es la ponderación que le ponemos a eso que recibimos de las personas que nos rodean. Yo creo que las ideas cuando estamos empezando son frágiles y exponerlas a entornos nocivos la puede matar en 5 segundos. Así que al principio yo creo que de cierta forma nuestra misión es cuidarlas, es cuidar esas ideas que más adelante seguramente van a tomar peso propio y van a tomar robustez, pero ahora son frágiles como un bebé. Y cuando empezamos a exponerlo ahí afuera, de cierta forma estamos exponiendo algo que es muy delicado a un montón de variables que pueden ser altamente destructivas para eso que queremos. Así que yo cuidaría mucho
primero, los lugares donde comparto ese tipo de ideas. Y segundo, la ponderación o el peso que le doy a las voces esas, dependiendo de las personas que sean. Muchas veces es con la mejor de las intenciones, pero alguien con muy buenas intenciones nos puede desanimar para siempre. Siguiente idea. Bueno, esto ya es un cliché, ¿no? Vivimos en la época de las redes sociales donde estamos todo el día conectados mirando memes. A mí me encanta el ocio, Netflix y escuchar música, eh, pero justamente si no tenemos el recurso infinito del tiempo para hacer las cosas que queremos, tenemos que empezar a cuidarlo y empezar a dedicar horas a eso que queremos. Eh, no hay nada en la vida que valga la pena que no requiera tiempo y dedicación, así que creo que tenemos que darle el verdadero valor que corresponde al tiempo que tenemos. Empezar a invertirlo. El tiempo es una inversión. Es una inversión porque es una moneda de cambio que no vuelve. Y cada minuto que nosotros decidimos dedicárselo a eso que verdaderamente queremos hacer, está construyendo ese futuro donde tenemos chance de conseguirlo. El tiempo es nuestra materia prima por excelencia. Así que yo no digo que te des de baja de todas las redes sociales, simplemente digo que tenemos que empezar a auditarnos a nosotros mismos y ver cuánto tiempo estamos pasando en distracciones versus cuánto tiempo estamos pasando construyendo eso que decimos querer. Y siguiente idea, hay que olvidarse del italiano. Muchos de acá tenemos sangre italiana o orígenes, o bueno, Buenos Aires es una ciudad que ha tenido mucha inmigración italiana, está muy presente esa cultura. Y el italiano tiene esta cultura del laburo, del trabajo, de darle para adelante, del esfuerzo, de levantarse todos los días a las 5 de la mañana, de sudar sangre. Y creo que esa mentalidad funcionó en una época, pero hoy creo que nuestras condiciones son distintas. Vivimos en una época y en un sistema donde no se recompensa el esfuerzo per se. Los que más se esfuerzan no son los que recogen más beneficios en esta sociedad en la que vivimos. Así que yo te propongo cambiar el esfuerzo por la dedicación y empezar también a disfrutar un poco más de las cosas que hacemos. Vivimos en una sociedad privilegiada. Yo cuando era chico no tenía teléfono, mucho menos internet, no tenía la posibilidad de hacer este tipo de cosas, ni siquiera teníamos agua potable. Hoy eso cambió y estas herramientas llegaron para todos nosotros. Así que creo que en la cotidianidad muchas veces nos olvidamos que de cierta forma todos vivimos en un entorno mucho más privilegiado que nuestros padres y nuestros abuelos. Y en el día a día nos olvidamos de eso. Así que creo que es una buena idea cambiar esto de sudar sangre con ponerle dedicación a las cosas que queremos y tratar de disfrutar el camino. Porque eso que pasa mientras estamos soñando con un futuro al que queremos llegar es nuestra vida. Y, y creo que no está bueno vivir en este estado, o en esta emoción de sufrimiento constante. Siguiente idea, hacer un plan. Hay una frase que a mí me copa un montón que dice, los planes son inútiles, no sirven para nada, pero la planificación lo es todo. Y yo creo mucho en esto porque creo que hacer un plan te da como una pequeña noción de por dónde empezar a hacer algo. Y por hacer planes no me refiero a que hagas un PowerPoint con 100 hojas, sino que muchas veces hacer un plan tiene que ver con, no sé, agarrar una hoja de papel y poner año 1, año 2, año 3, año 5 y empezar a pensar en pasos para llegar hacia ese lugar. Podés- Podrías hacer varios y ver cuál es el que más te gusta, decidir cuál elegir con las herramientas que tengas ahora. Seguramente ese plan después va a cambiar, no va a servir para nada. Y a medida que vayas avanzando te vas a dar cuenta de lo inocente que fuiste al hacerlo. Pero creo que es muy importante el ejercicio de acostumbrarse a hacer esto. Y muchas veces creo que los planes nos permiten también
ponernos pasos intermedios, que no está mal dependiendo del lugar de donde venimos. Yo, para poder llegar a este lugar donde me pude permitir querer las cosas que verdaderamente quería, tuve que dar pasos intermedios. Porque mi situación no siempre fue como es hoy. No siempre estuve en un trabajo que estaba bueno, no siempre tuve las condiciones que tengo hoy. En su momento lo único que quería era salir del lugar donde estaba, porque las condiciones en las que trabajaba principalmente, que era lo que más me molestaba, eran deshumanizantes. Y lo único que quería era cambiar esa realidad. Cuando llegué a este punto intermedio es que me puedo empezar a plantear nuevas cosas, hacerme nuevas preguntas, permitirme soñar un poco más grande. Entonces creo que no está mal pensar en pasos intermedios, y eso es algo que uno tendrá que ir eh, que uno tendrá que ir identificando a medida que se va construyendo este camino. No siempre es la mejor opción agarrar el sueño y correr derecho hacia él. Y también con esto de hacer planes e identificar vehículos, creo que fracasar y abandonar los vehículos es algo que está bien. Y también está bien cambiar los planes por el camino. Lo único que se tiene que mantener fijo en todo este proceso es el sueño. Y lo demás, todo es intercambiable. Y creo que mantenerse flexible con eso es algo que hace que tengamos más chances de sobrevivir al mundo real. Y la última idea, para ir cerrando, espero no haberlos quemado, que es que hay que convertir los sueños en metas. Y esta idea a mí me encanta porque es algo que yo hago un montón. Hay una frase que dice que las metas son sueños con fecha de vencimiento, y yo creo que sí, que verdaderamente es así, que hay un paso que nosotros damos cuando le ponemos una fecha a algo. Más allá de que después lleguemos o no en esa fecha que nos dijimos, no importa. Pero mi propuesta para vos es que si te vas a poner objetivos, te pongas objetivos a 3 meses. Objetivos concretos a 3 meses. Cuando planificás a 5 años, creo que es más abierto. Es tipo, en el año 1 voy a intentar hacer esto, en el año 2 voy a tratar de hacer esto, pero muchísimo más abierto. Pero objetivos, yo me pondría objetivos trimestrales. Por ejemplo, en estos 3 meses hasta fin de año quiero poder dar al menos 6 charlas. Y cuando pueda hacer eso, me voy a replantear lo siguiente que voy a hacer durante los próximos 3 meses. Pero no hay que esperar esos 3 meses. Una vez que tenés los objetivos trimestrales, ponete objetivos semanales. Y esto es un ejercicio que para mí es oro, que es empezar todos los lunes a la mañana o los domingos a la noche, tratando de identificar qué es eso que puedes hacer durante esta semana que te va a acercar muchísimo a ese objetivo trimestral y por ende a ese sueño que vos tenés. Y creo que este ejercicio semanal está buenísimo hacerlo porque lo que nos permite con el tiempo es empezar a diferenciar qué es lo verdaderamente importante de lo urgente. Y lo urgente es algo que por lo general tiene una fecha límite que nos ponen otros. Lo importante es eso que, que tranquilamente podríamos procrastinar, pero que es muy importante para avanzar hacia eso que verdaderamente queremos, hacia ese objetivo que nos trazamos. Por ejemplo, yo podría decir, voy a dar una charla semanal y mi fecha límite es dar una charla semanal, pero quizás lo más importante que tenga para hacer esa semana es definir cuál es el mensaje madre detrás de todas estas charlas. Eso es lo que verdaderamente es importante y lo que por lo general tendemos a procrastinar. Y creo que todos en las cosas que nos proponemos tenemos algo de esto. Hay un libro muy bueno que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que tiene un nombre muy autoayuda, yo lo recomiendo siempre, que tiene un capítulo completo hablando de esto. Así que sí, les mega recomiendo hacer ese ejercicio.
Y esas son todas las ideas. Así que nada, espero que alguna de estas te sirva para poder pensar y replantearte cómo dar algún paso concreto. A mí este tipo de charlas no es una que me guste dar, especialmente a mí siempre me gusta más atacar el lado soñador de las personas, pero como me han estado acusando bastante de ser un hombre que anda todo el día con los pies en las nubes, también quería poner como esta parte, ¿no? Más terrenal, si se quiere, de lo que tiene que ver con perseguir algo que uno verdaderamente quiere. Obvio que no se trata solamente de soñar, hay que hacer cosas y hay un montón de herramientas que nos sirven para transitar ese camino, pero creo que la primera ficha que tiene que estar presente es que el sueño tiene que ser algo que verdaderamente sea propio. Porque si esa ficha no está, creo que nada de todo esto tiene ningún sentido. Podemos perder mucho tiempo planteándonos metas y aplicando ideas, persiguiendo los sueños de otro. Y me parece que es como entrar a la cancha habiendo perdido antes de empezar a jugar. Así que nada, les agradezco muchísimo por haberme prestado el oído un ratito. Yo ahora voy a terminar la transmisión de Instagram. Instagram, nos vemos. Me voy a quedar con la gente de Zoom porque son mis mimados. Y les voy a abrir el micrófono si tienen ganas de compartir algo. Yo en esta parte acepto halagos, acepto insultos, acepto ideas. Eh, Sobre todo me gustaría saber si algo de lo que les he compartido les ha servido, les ha resonado. Bueno, si me quieren putear también. Así que voy a activar todos los micrófonos ahora y les cedo la palabra. Yo voy a tomar mate.